Tema 4. Nociones de derecho penal. Está constituido por la reacción del Estado frente a las conductas antisociales que atentan contra la coexistencia social civilizada. Esta reacción se da en tres niveles que gobiernan el régimen punitivo mexicano. Número 1. Sistema sustantivo o material. Número 2. Sistema adjetivo o procesal. Y número 3. Sistema ejecutivo. Se refieren al poder que tiene el Estado sobre el orden penal, basado en el jus puniendi, derecho a incriminar y sancionar, y abarca la titularidad de la pretensión punitiva, bajo el dogma nullum crimen, nulla poena sine legis. No hay delito sin pena ni ley. Se refiere al principio de tipicidad de la conducta punible. Es decir, si no existe la descripción en las leyes penales de la conducta como delito, no puede ser enjuiciada una persona. Artículo número 14. Generalidades. Proceso necesario basado en que el Estado tiene en exclusiva el poder y deber de sancionar, el cual nace del proceso público como única fórmula para considerar la responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas de un ilícito, regulado por los artículos 14, segundo párrafo, 17 y 21 de la Carta Magna. En ellos se encuentran la prohibición de actos de molestia sin un previo proceso legal, prohibición de autojusticia, la facultad de investigar los delitos y la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y a la autoridad judicial para juzgar. Definición de derecho penal. Rama del derecho público interno, mantiene el orden político y social de una comunidad, combatiendo, por medio de penas y medidas adecuadas, las conductas que nos dañan o pongan en peligro. Protege los bienes jurídicos, dictando normas penales que considere convenientes. El jurista Cuello Calón lo define como es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y a las medidas de seguridad que el Estado establece para la prevención de la criminalidad. Derecho penal. Elementos a precisar. Delito. Acción antijurídica, típica, culpable y sancionada por una pena según la ley. CPF, artículo 7. Delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. CPCM. Artículo 1. Realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización. CPEM. Artículo 6. El delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Pena. Es el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. Derecho penal en sentido objetivo y subjetivo. Objetivo. Conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación de las mismas a los casos de incriminación. Subjetivo. Conjunto de atribuciones del Estado emanadas de normas para determinar los casos en que deben imponerse las penas y las medidas de seguridad. Características del derecho penal. Público, sancionador, coercitivo, vigente, interno, autónomo, científico, sustantivo material, finalista, personalismo. La norma penal. La norma jurídica es la regla de conducta heterónoma, bilateral, externa, coercer- coercer- coercible y referida al derecho penal. Es la norma que manda o prohíbe un hecho determinado conforme a un tipo. A ese se le llama precepto y con la amenaza de alguna sanción. Consta de dos partes. Precepto, hecho y sanción. Al precepto, hecho, se le llama precepto primario y a la sanción, precepto secundario. Tiene dos formas positivas. Manda u ordena algo. Negativa, contiene una prohibición. Sanción, contiene la penalidad. Norma penal. Hay que diferenciar las llamadas normas en blanco, las que señalan únicamente una pena, pero el precepto se encuentra descrito en una norma posterior o anterior.
Ejemplo, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y multa de hasta de 10.000 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Artículo 141 CPF. Las escuelas penales. En la evolución del derecho penal se encuentran corrientes filosófico-jurídicas que estudian los problemas del derecho penal, tratan de resolver y replantear los criterios en uso o realizar nuevas propuestas. Si los criterios tienen rasgos comunes del pensamiento jurídico criminal, se les llaman escuelas penales. Las italianas son las más relevantes, pero solo habremos de distinguir dos que son las más importantes, pues contribuyen para la conformación del DP en los estados modernos. La escuela clásica. Se llama así por los miembros de la escuela positiva para referirse a lo arcaico, lo antiguo. Su principal exponente es Francisco Cárrega. Sus fundamentos importantes son metodológico, abstracto o deductivo. Establecen los principios generales y de ahí se sacan los particulares. Imputabilidad, basada en el libre albedrío y en la libertad moral. Acepta sin discusión toda la responsabilidad del delincuente. Delito como ente jurídico y no un hecho. El delito es una declaración jurídica hecha por el Estado por medio del órgano legislativo. La pena, concebida como un mal necesario, el castigo debe ser proporcional al daño causado. La escuela positiva. Surgen como reacción a las teorías de la escuela clásica. Sus principales exponentes son César Lombroso, Enrique Ferri, Rafael Garofalo, los tres italianos. Postulados. Método experimental e inductivo, de lo particular a lo general. Responsabilidad. Se basa en el determinismo y temibilidad del delincuente. El individuo merece mayor o menor castigo a la medida que represente el peligro para la armonía social. Delito. Fenómeno natural y no creación del derecho, producido por el comportamiento humano, por factores sociales, físicos y antropológicos. Pena. Medio de defensa social. La teoría de la ley penal. También se le conoce como teoría de la norma penal. Trata de las fuentes de la norma penal, cómo se interpreta, cómo se estructuran sus ámbitos de validez y la concurrencia de las normas entre sí. La norma penal es aquella disposición jurídica que determina el delito y la sanción respectiva. Es importante determinar quiénes son los destinatarios de la norma penal. Los destinatarios de la norma penal son todos aquellos individuos sin distinción de ninguna especie que tienen la obligación de acatar y obedecer las leyes penales. La interpretación de la ley penal. Interpretar es comprender el sentido de la ley y su alcance. Todas las normas se pueden interpretar y la interpretación se clasifica según se coloque en un punto de vista especial. Es entender el sentido de la ley y su significado concreto frente al caso a resolver o aplicación individual de la ley. Formas de interpretación. Por los sujetos o su fuente. Auténtica o legislativa. Emitida por el propio legislador. Precisando el sentido de la ley. Es obligatoria y se divide en contextual. Se realiza en el mismo texto legal. Posterior. Se realiza en un texto legal posterior o en una ley diferente. Judicial. Sirve para resolver el caso que se está examinando y solo tiene validez para ese caso. La interpretación de la ley penal. Por los medios o métodos empleados, literal o gramatical, se atiende únicamente al significado de las palabras empleadas por el legislador. Lógica. Debe desentrañar el verdadero sentido de la ley, analizando el texto legal por los resultados. Declarativas. Cuando se establece la conformidad de la letra de la ley con la voluntad de ésta. Extensiva. Cuando se extiende el texto de la ley a la voluntad de ésta. Restrictiva. Las palabras empleadas en el texto legal expresan más de lo que significan. Progresiva. Adecua el texto de la ley a las necesidades importantes. Ámbito de validez de la ley penal. ¿En qué territorio tiene validez la ley? ¿En qué tiempo vale? ¿A qué persona se dirige? Todas las leyes tienen un ámbito territorial de validez, espacio. Cuando empieza a regir una ley, tiempo.
Se dirigen a determinadas personas, personal, competencia, material. Hay que establecer la aplicación de su validez desde sus diversos ámbitos. Por su ámbito especial de validez, principio de territorialidad. Se aplica la ley respecto de los hechos cometidos dentro del territorio del propio Estado, independientemente de la nacionalidad de los sujetos, requisitos. Sujeto activo nacional o extranjero. Delito cometido en el Estado nacional. Sujeto pasivo nacional o extranjero. Se aplica la ley del Estado donde cometió el delito. Principio de nacionalidad. Cometer un delito en el extranjero y que te juzguen con las leyes de tu país. La ley del Estado sigue al sujeto activo, choca con el anterior y no se permiten ambos. Requisitos. Sujeto activo puede ser nacional de cualquier país. Delito cometido en extranjero. Sujeto pasivo puede ser nacionales o extranjeros. La ley se aplica, es la del sujeto activo del delito. Principio real o de protección. Es aplicar la ley del propio Estado cuando un delito cometido en el extranjero se dirige contra la nación misma o a sus intereses vitales, o contra los bienes jurídicos nacionales. Requisitos. Sujeto activo puede ser nacional o extranjero. Delito debe cometerse en el extranjero. Sujeto pasivo es el Estado o sus nacionales y la ley aplicable es la del sujeto pasivo. Ámbito temporal de validez. La ley penal vale solo de hechos cometidos durante su vigencia. Solo tiene vigor desde que inicia su vigencia y hasta que ésta concluya. Ámbito personal de validez. Ámbito material de validez. Bueno, yo les voy a hablar sobre el subtema 4.4, que es la teoría del delito, o bien qué significa la palabra delito. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino o alejarse del sendero que es señalado por la ley. Un delito es una conducta punible. Esto quiere decir que es una acción que para el derecho penal es merecedora de una pena o de un castigo. Simplemente el delito es algo que no está bien para la sociedad y que debe de ser castigado por la ley. Para llevar a cabo el estudio del delito se han puesto en práctica tres diferentes teorías, que son las tres siguientes. La concepción unitaria o totalizadora, que es la que considera el delito como un todo. La número 2 es la concepción analítica o atomizadora, que considera que el delito debe estudiarse o analizar sus partes como el agua. A esto se refiere a que se debe estudiar antes de dar una prueba correcta o incorrecta de que sea catalogado como un delito o no. Ya por último, la tercera es la concepción sintética o ecléctica. Esta toma las dos anteriores y añade las características que tiene el delito, que es la antijuricidad, la tipicidad y la punibilidad, y los dos elementos más importantes, que es el hecho, que obviamente es lo que haya pasado, y la culpabilidad, que son las circunstancias que tiene el acusado de ser culpable. Bueno, el subtema 4.1 y 4.2 hablan sobre otras teorías. La primera es la teoría causalista. Esta teoría nace de explicar el problema de la relación entre la conducta y el resultado. A esto se le llama nexo causal. Esta teoría lo que quiere explicar es cuál fue la causa o cuál fue la situación que desencadenó que se cometiera el delito. La teoría finalista trata de explicar las relaciones que hay entre la tipicidad y la antijuridicidad. La tipicidad tiene que ver con toda la conducta que conlleva una acción o omisión que se ajusta detalladamente a lo establecido por un cuerpo legal para ser catalogado como un delito. Y la antijuridicidad tiene como objeto establecer bajo qué condiciones y en qué casos la realización de una conducta o un acto de tipo penal, o sea en forma dolosa o activa u omisiva, no es contraria al derecho. Esto afirma que el juicio de valoración va a recaer sobre los hechos que ocurrieron para que sea un delito. Ahora voy a hablar sobre la teoría tetratómica. Tetratómico significa formado por 4 átomos en química. En este contexto de derecho se refiere a los 4 elementos del delito, que son la conducta, los elementos antijurídicos, el culpable y la punibilidad. Esto quiere decir todo lo que conlleva para que sea un hecho catalogado como un delito. Las partes que intervienen en el delito son las siguientes. El sujeto activo en el ámbito de una relación jurídica es una persona física o jurídica que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una determinada obligación a otra persona. Por ejemplo, aquí el sujeto activo sería el juzgado, que va a declarar si es un delito o no. Y el sujeto pasivo se entiende dentro del derecho a la persona que resiente el daño,
que es quien va a ser juzgada para saber si hizo un delito o no. Los siguientes son el bien jurídico. El bien jurídico es un elemento esencial del delito, ya que sin este no se podría dar sentido, y es un punto en el estudio del delito que se cuida demasiado. El bien jurídico hace referencia a los bienes, tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente protegidos por el derecho, como sería por ejemplo la salud y la vida. Ya por último es el objeto material, que esto se entiende por el individuo o cosa sobre el cual recae la acción que sanciona la ley. Esto significa a qué o a quién se le está cometiendo el delito. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación de los delitos. Los delitos se clasifican por su gravedad. Este mismo se divide en dos, que puede ser tripartito o bipartito. El tripartito incluye los crímenes, los delitos y las contravenciones, y el bipartito está en los hechos de delitos y las contravenciones. También se pueden clasificar por la manera de manifestar voluntad. La voluntad, como todos sabemos, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Otra forma de clasificarlos son los delitos de lesión y de peligro. Estos, una vez realizados, son los que producen un daño efectivo y directo en los intereses o bienes jurídicos. También se pueden clasificar por la unidad o pluralidad de la acción delictiva. Estos pueden ser instantáneos o permanentes, instantáneos como un robo o un asalto y permanentes como un homicidio. Otra forma de clasificarlos es por el resultado. Esto quiere decir si se logró la acción de cometer el delito o no, como un intento de homicidio o el hecho de que se haya realizado el homicidio, como un intento de robo o que se haya completado el robo. Otra forma de clasificarlos es por los simples y complejos. Los simples se refieren a que solo lesionan un bien jurídico determinado, y los complejos son los que están constituidos por hechos diversos y que se vulneran varios bienes jurídicos. Y ya por último están los que se clasifican por su persecución. Por su persecución se refiere a que pueden ser de oficio o de querella. Querella significa la oposición o falta de armonía que existe entre dos o más personas. Eso quiere decir la relación o cómo se llevan entre sí. Las primeras, las de oficio, se refieren a las que son sancionadas por la iniciativa de la autoridad. Y los de querella son los que son perseguibles por iniciativa privada o por la acción privada. Y bueno, eso es todo de mi parte. Soy el alumno Giovanni Mar Pérez Arismendi del grupo de Derecho 602. Punto número 4.7. Elementos del delito. Los elementos del delito se distinguen por dos aspectos, aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos son la actividad, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, culpabilidad, condicional objetiva y la punibilidad. Los aspectos negativos son la falta de acción, que es la contrariedad a la actividad, la ausencia de tipo, que es la contrariedad a la tipicidad, las causas de justificación, la causa de inimputabilidad, las causas de inculpabilidad, la causa de condición objetiva y las excusas absolutas. Punto número 4.7.1. La conducta y ausencia. La conducta es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario positivo o negativo, encaminando a un propósito, lo que significa que solamente los seres humanos pueden crear conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o una inactividad respectivamente. El voluntario Dicho comportamiento es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito que tiene finalidad al realizarse de acción u omisión. La conducta tiene tres elementos. El primero es el acto positivo o negativo, acción u omisión. El segundo es un resultado. El tercero es una relación o causalidad entre el acto y el resultado. Punto número 4.7.2. Tipicidad y su ausencia. La tipicidad, como dice, la acción típica es sólo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta. En general, la tipicidad es solamente el tipo de delito que se cometió, ya sea un homicidio, un robo o alguna otra acción ilegal. Por tanto, la tipicidad solamente
en términos es el tipo de acción que se lleva. Por ejemplo, el homicidio, el robo y todos ese tipo de puntos que trataremos un poco más adelante. La acción antijurídica y causas de su justificación. Una acción antijurídica es obviamente toda acción que va en contra de una ley. Como dice, la antijuricidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica es considerada como delito. Para que la conducta del ser humano sea delictiva debe contravenir las normas penales, es decir, ha de ser antijurídica. Las causas de justificación no son más que el hecho de justificar el por qué se hizo, como lo podría ser cuando una persona asesina o cuando una persona comete un homicidio por el simple hecho de defensa personal. Ahí es donde se puede crear una justificación. Se justifica el acto por la defensa, por todo ese tipo de cosas, así como lo veremos más adelante en otro tema. Y bien, como lo dije en el punto anterior, la imputabilidad es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Cuando alguien tiene los medios para realizar una acción, incluso sean las capacidades mentales, bueno, físicas o mentales, para realizar una acción, ahí es donde entra la imputabilidad. La inimputabilidad entra cuando una persona no es consciente de lo que está haciendo. Una persona es condenada cuando es consciente de lo que está haciendo. Si una persona que padece de sus facultades mentales realiza una acción ilícita, pero él no tiene conciencia de lo que está haciendo, ahí es donde entra la inimputabilidad, donde realmente esa persona no es culpable de lo que está haciendo como tal o tiene causas de justificación. La culpabilidad y la inculpabilidad es como lo habíamos tratado en los ejemplos anteriores, cuando una persona es culpable o no. Una persona puede ser culpable de homicidio al asesinar a otra persona en defensa propia, pero al darse la causa de justificación puede entrar en inculpabilidad. Cuando una persona lo hace completamente por dolo, es donde entra la culpabilidad. Cuando una persona realiza una acción ilícita simplemente por no estar completamente consciente de sus facultades mentales, es donde entra la inculpabilidad, la persona no es consciente. Pero si la persona es consciente y aún así realiza la acción ilícita, ahí es donde entra la culpabilidad y donde se puede relacionar completamente con el dolo. Especial de sentencia, vigilancia de autoridad, suspensión o especial de sentencia, vigilancia de autoridad, suspensión o disolución de sociedades. Medidas tutelares para menores, decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito y la colocación de dispositivos de localización y vigilancia. Especial de sentencia, vigilancia de autoridad, suspensión o disolución de sociedades. Medidas tutelares para menores, decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito y la colocación de dispositivos de localización y vigilancia.